capítulo 49 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Vamos por el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, donde nos encontramos con el relato de la pesca milagrosa. En mis palabras, les resumiré esta bella historia que ocurre precisamente con Pedro, Jacobo y Juan, 3 pescadores experimentados que conocían la mar y el tiempo propicio para pescar. Es cuando Jesús les dice que boguen mar adentro. Y aunque ellos sabían que era tiempo perdido, ya que habían estado toda la noche echando sus redes infructuosamente, aún así le obedecen. Pero imagínense por un momento en lo que estarían pensando aquellos pescadores, que un inexperto que no tenía ni idea de su oficio les dijera que nuevamente se fueran a pescar. La sorpresa fue mayúscula al intentar sacar las redes, que por el peso de la multitud de pescados casi se rompía. A mí me parece que esta fue una gran lección de fe para estos burdos marineros que se dieron cuenta que lo que había ocurrido fue un milagro, ya que por su experiencia esto no era posible. Leamos los versos 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador», porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Qué maravillosa invitación le hizo Jesucristo a estos impresionados pescadores. Desde ahora en adelante van a pescar almas para mí. Como quien dice, todo ese conocimiento, ese don, lo van a poner al servicio del reino de Dios. ¿Sabía usted que una de las cualidades del pescador es su fe? Ya que sin ver nada debajo de las aguas, aún así él tira las redes creyendo que va a atrapar peces. Definitivamente Jesús no se equivocó al escoger a estos hombres para que ejercieran esa misión tan difícil de alcanzar almas para Cristo. Desde el verso 12 se nos cuenta que un leproso le pregunta a Jesús que si quiere sanarlo. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio», y al instante la lepra se fue de él. Qué maravilloso descubrir la misericordia y benignidad que demuestra el Señor al acercarse a un hombre que provocaba repulsión por su notable condición de enfermedad, por la que todos lo rechazaban y huían de él, por sus llagas malolientes y el peligro de contagiarse. Nadie quería tocarlo. Es entonces que cobra tanta relevancia el que Jesús se acerque y lo toque, sanándolo inmediatamente. ¿Cómo sería la fama de Jesús? Que la gente hacía lo que fuera con tal de estar cerca de él y lograr su atención para recibir sanidad. Mire lo que hicieron unas personas que traían un enfermo en una camilla. No hallaron forma de meterlo en la casa sino por el techo, desde donde lo bajaron a la sala donde estaba el maestro. Leamos desde el verso 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», le dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa».
El milagro que Jesús hizo tuvo varias motivaciones. La fe de los amigos del paralítico, que demostró que para el que cree todo le es posible. Y la incredulidad de los escribas y fariseos, para que ellos supieran que Él era el Hijo de Dios. Y la oportunidad de enseñarles que Él tenía potestad para perdonar pecados. Desde el verso 27 dice que después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y fariseos eran legalistas. No hacían sino criticar a Jesús. Vivían pendiente de lo que Él hacía para juzgarlo y acusarlo, desmintiendo todas las evidencias que demostraban que Él era el Mesías tan esperado por su pueblo. Definitivamente a ellos no les convenía un líder tan carismático y contrario a sus leyes y costumbres, que venía a cambiarlo todo y a quitarles el poder y la autoridad con que tenían sometido al pueblo. Por eso buscaban ocasión para hacerlo caer con preguntas malintencionadas y confrontándolo con la tradición y las costumbres para avergonzarlo y desmentir sus hechos. Pero en toda ocasión salían perdiendo, porque la sabiduría que acompañaba a Jesús los dejaba sin argumentos y le daba la oportunidad al Maestro de aclarar todas las malas prácticas religiosas que habían implementado a lo largo de los años, en que el espíritu no estaba y la letra mataba a todos, puesto que era imposible cumplir con todo el peso de la ley mosaica que había sido dada para los tiempos en que en el desierto había que tomar medidas sanitarias drásticas con el propósito de lograr la supervivencia con un protocolo de bioseguridad muy estricto, pero que una vez asentados en la tierra prometida debieron quedar en desuso por su poca aplicabilidad. Así que ellos no podían entender cómo era que Jesús se juntaba con pecadores y comía con ellos, cuando eso era muy mal visto en ese tiempo. Pero la escogencia de Leví, llamado también Mateo, tenía un propósito eterno, puesto que fue él a quien Dios le dio el privilegio de escribir el evangelio que lleva su nombre, del cual hablamos hoy honrando su memoria por haber sido el discípulo evangelista y apóstol y el testigo ocular que luego narró la historia para ser leída por todas las generaciones. Definitivamente estos religiosos, escribas y fariseos eran odres viejos que no podían recibir el vino nuevo de la palabra revelada que Jesús predicaba. Por eso Él les dijo en los versos 37 en adelante: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Aleluya.